Sí, se ve bien. Muchas gracias, amigo Gavino. Listo, pues miren. eh, el primer modo de inyección de dependencia que veíamos el día de ayer era mediante constructor. ¿Ok? ¿Vale? Es lo que les decíamos, es uno de los mecanismos en el cual nosotros podemos hacer la colaboración entre objetos. ¿Sale? Entonces, de acá lo importante, la primera parte es el uso de lo que es la dependencia a la cual vamos a hacer uso y la parte donde nosotros la estemos inyectando. ¿Ok? Cabe mencionar que para que esto se lleve a cabo, pues la primera fase en estos pasos es que aquella definición o aquella entidad que nosotros tratemos de utilizar, pues también sea definida mediante algunas de las anotaciones estereotipo para que pueda ser reconocida por el contenedor de Spring. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vale. Entonces, vamos a ver si por aquí está. Ahí se ve, ¿verdad? Ajá. Vale, Sí. miren. Pues miren, de entrada es algo súper fácil. Me lo pongo por acá. La aplicación es algo súper fácil. Nosotros tenemos, perdón por mi mala práctica con el ratón, pero lo que nosotros tenemos por acá son capas mediante las cuales nosotros recibimos una petición. Recibimos una petición dentro de nuestro controller. Utilizamos una capa de servicio y utilizamos una capa DAO de persistencia, pero a su vez tenemos una capa de DTOs, POJOS, quieran llamar, y dentro de esta capa, lo que nosotros hacemos, podemos hacer una definición de entidades, ¿no? ¿Cuáles entidades? Pues serían dos. Sería la entidad súper básica de una cuenta, que una cuenta se compone por muchas cosas, tiene sus propios atributos, tiene un número de cuenta, tiene una cuenta clave, tiene una tarjeta, ¿no? O tiene relacionada una entidad de tarjeta, ¿no? Porque una tarjeta también tiene bastantes cosas, ¿no? Tiene el CBV, tiene el nombre, tiene un titular, tiene un tipo de producto, tiene una marca, ¿sale? Entonces ahorita para ser súper concretos, pues vamos a tener nada más la relación de dos entidades, vamos a tener la entidad de cuenta, vamos a tener la entidad de usuario o titular, ¿no? Y todo esto lo vamos a hacer mediante inyección de dependencia, todo esto sin utilizar ningún tipo de generación de instancias mediante Java, que sería mediante las instanciaciones con la palabra reservada new. ¿Ok? Entonces, aclarado de qué va nuestro ejemplito, lo primero que hago es tener la definición de estas dos entidades. Tengo la parte de cuenta, mi entidad principal, ¿no? Y pues les digo, para ser súper concretos, pues solo tenemos dos atributos, lo que es un número de cuenta, lo que tenemos la definición de una cuenta clave y a su vez está compuesta por otra entidad, que es la entidad de cliente, ¿vale? Todo lo que les decía, en primera instancia, para que yo como desarrollador le haga la indicación al contenedor de Spring que va a tener que gestionar la instanciación y todo el ciclo de vida de mis componentes, pues lo voy a hacer mediante la anotación de @component, que es la anotación padre de las anotaciones estereotipos. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, tanto cuenta como cliente las estoy definiendo como componentes, ¿sale? Y lo primero que hago, pues, es hacer una definición de lo que puedo hacer como instanciación, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer como instanciación? Pues, bueno, mete un constructor, ¿sale? Entonces, acá lo que estoy haciendo es, de manera muy simple, haciendo una inicialización de mis componentes
y diciéndole que lo lleve a cabo Spring. ¿Okay? Ahora, dentro de mi clase principal, a donde voy a tener la composición, hago lo mismo, ya la tengo anotada como component. Entonces, en la parte del constructor, lo que hago es, lo que voy a utilizar como esta entidad es un objeto, no es un atributo simple, y además ya está anotada como un componente que va a ser manejado por el contenedor. Lo que hago es utilizar las anotaciones de AutoWire, la anotación de AutoWire para hacer la composición en automático mediante el contenedor de Spring. ¿Sale? Entonces, lo que les dije ayer, parte de las ventajas o parte de la evolución que ha tenido Spring es que hoy en día ya no es tan rígido como al principio y que te obligue a que mediante una interfaz tú tengas que hacer la inyección o mediante la interfaz tengas que hacer la inversión de control. ¿Okay? Es por eso que a lo mejor hasta esta instancia nosotros podemos hacer ese tipo de definiciones. ¿Okay? Y regresando a nuestro ejemplito, ya tenemos esta parte, ya tenemos esta composición. Ahora lo que vamos a hacer es lo que creo que en la mayoría ya hemos hecho, que a partir de una clase de servicio yo haga la invocación a una de mis clases DAO, ¿no? Y a su vez esta clase de servicio pueda ser consumida por una clase controller. ¿Okay? Entonces, digamos en el mismo caso, teniendo esta analogía, lo que hago es, de acuerdo a lo que vimos ayer, parte de mis anotaciones estereotipo tenía clases, anotaciones concretas que eran para fungir cada uno de los roles de acuerdo a lo que se plantea hoy en día, a los paradigmas de programación, a lo que es la definición por capas, llegando a utilizar pues, la notación service, ¿no? Con el objetivo de que sea acorde al rol que tenemos. ¿Okay? Entonces, en este caso, estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo una inyección mediante el constructor. ¿Okay? Acá tengo como definición el atributo, pero este atributo, este que tenemos acá, ¿no? Es un componente. A partir de ese componente, pues yo puedo hacer esta parte, ¿no? Autowirear esa composición. Y el mismo caso para el control. ¿Sale? Ahora, la particularidad de este código es que, pues bueno, es un servicio que todavía no es una aplicación web, no la podemos desplegar como tal, es una aplicación de escritorio, entonces una de las cosas que estoy utilizando acá es la parte de obtener de forma manual el contenedor de Spring. ¿Vale? Hay bastantes clases que implementan el contenedor, tal vez por allá han escuchado, una de las más conocidas es la de la Application Context, como que uno de las implementaciones que se utilizaban más a menudo. Hoy en día tenemos bastantes, algunas un poquito más ligeras. Esta en particular es una de las más ligeras, es prácticamente como lo que hacía la Application Context para aplicaciones web, pero es para aplicaciones de escritorio. ¿Sale? Al final de cuentas, lo que hace es contiene una instancia de lo que es el contexto y a partir del contexto, mediante el método de getBean, yo hago la extracción de alguno de mis componentes de los cuales yo quiero trabajar. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, prácticamente no le he dado ningún tipo de nombre en específico, el concepto es qualifier, no lo he qualifierciado a mi componente, pero muchas veces cuando nosotros tenemos bastantes implementaciones, o es lo que estaba antes, ¿no? Cuando tú tienes una interfaz y de esa interfaz teníamos bastantes implementaciones, lo más lógico era hacer ese tipo de cosas, ¿no? De utilizar el qualifier para que así el contexto no tuviera ninguna ambigüedad al momento de que recuperara nuestra información. ¿Okay? Entonces, bueno, una vez yo ya teniendo el bin, prácticamente ya lo puedo manejar como un objeto tal cual, y a partir de ese objeto pues yo ya lo puedo operar. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues, lo único que estoy haciendo es imprimir la información que trae mi objeto. ¿Vale? Y si se fijan acá, pues bueno, si hubiera tenido algún tipo de error
durante la recuperación de algunos de los componentes dentro de mi contexto, no hubiera podido tener esa salida. Lo cual quiere decir que todo lo que hice fue bien. 3 pasos, pues, los básicos, ¿no? Generar un componente para que Spring tenga el control mediante su contexto. ¿Vale? El segundo paso es el poder hacer esa relación. En este caso, la relación se hace mediante la inyección de dependencias. En este caso, la que utilizamos fue la de constructor. Y el último de los pasos, pues ya es el probarlo, ¿ok? Aunque con estos no hay ninguna duda todavía, ¿verdad? ¿O sí? No, por mi parte. Muy bien, chicos, todos ahí. Sí, sí. ¿Claro el ejemplo? Sí, estuvo claro. Muy bien. Vamos a pasarnos ahora a revisar uno mediante la por Ceder, ¿les parece? Ok. Vale. Supongo que el que más han utilizado o el que más están familiarizados es con el de ¿cómo se llama? Por campo o por propiedad, ¿no? Que es como que utilizamos en el día a día. ¿Me siguen viendo en pantalla? Sí. Sí. Vale. Sí. Igual, nos vamos a centrar en el mismo escenario. Vamos a ver que es prácticamente lo mismo, pero ahora en lugar de utilizar la forma de inyección de dependencia por constructor, lo vamos a hacer por Ceder. ¿Sale? Vale, entonces tenemos el mismo escenario. Ya saben, lo primero es indicarle a Spring que sea quien se encargue de gestionar mis componentes, ¿ok? Y esto lo vamos a hacer mediante las anotaciones de estereotipo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, a diferencia de lo que se hacía mediante un constructor, lo vamos a hacer mediante un Ceder, ¿no? Entonces prácticamente lo que hacemos es cambiar de lugar en donde nosotros vamos a estar haciendo el autocambiado, autoware, ¿no? Entonces, mediante esa instrucción, pues Spring va a saber cómo realizar esa inyección, ¿de acuerdo? En este caso, hice una variación, si quieren, para irnos un poquito más rápido. Fíjense, acá lo que estoy haciendo es, aparte de utilizar el autoguiado por el Ceder, lo que estoy haciendo también de forma adicional es pues, utilizar la forma más tradicional, la forma más común, que es utilizar una referencia o un campo o atributo y lo estoy autoguiando, ¿sale? Entonces es el mismo escenario. Y pues bueno, es repetitivo el hecho de cómo nosotros hacemos la recuperación del contexto, les digo otra vez, utilizando unas implementaciones de contexto ligeras y obteniendo el bin por este lado. Nada más un minuto, Eladio. Se ve nuevamente borroso, o más bien como un poco Marisol. Sí. ¿Sí? No sé si es entonces mi internet, porque yo lo veo borroso. Yo lo veo bien. Yo también lo veo un poco borroso, más cuando
interactúa en la pantalla, que hace algún cambio, por ejemplo un scroll, también se ve un poco borroso para mí. Nuestro internet, Gaby. ¿Qué explorador están utilizando? Google El de Chrome. Sí. ¿Y no hasta arriba les dice algo de una extensión? Extensión. Sí, No. es como... Dice que tenemos... Que sí tienes, que tienes unas extensiones instaladas que pueden afectar la llamada. Ok. No. ¿No? Igual si quieren detengo, vuelvo a iniciar con la presentación. A ver, No, continúa. sí, continúa, porque yo desde mi lado lo veo bien. No sé si alguien más lo ve borroso. Además de Marisol y Gabino. Ya mejoró. ¿Sí? A ver, Sí. continuemos. Vale. Bueno, en este caso, nada más me queda en la parte de hacer el test. Vamos a probar. Pues bueno, ahí igual otra vez está dando el resultado. Tal vez a nivel visual no es tan tan visible, valga la redundancia, el hecho de lo que está sucediendo, ¿no? Tras bambalinas, ¿no? Pero a nivel de lo que es la forma de inyección, pues sí cambia, ¿no? El hecho de tener el auto-wired mediante un atributo, o tenerlo mediante un constructor, o tenerlo mediante un seeder. Ahora fíjense, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, no? Prácticamente el hecho de tener el AutoWired por constructor, en algunos casos nos puede llevar a problemas de cuando tenemos que, o cuando se pone cuando la situación, por ejemplo, Spring es muy quisquilloso en ese sentido, y lo que va a hacer, les va a solicitar que inicialicemos toda la información. ¿Sale? Ese es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si a final de cuentas no hay muchas herramientas para hacer testeo, el hecho de que nosotros ya inicialicemos nuestros pojos o tengamos la inicialización del componente que vamos a delegarle a Spring que lleve el control, pues es positivo, ¿no? Positivo por un lado, desventaja por el otro. Positivo porque ya voy a tener el comportamiento real, ¿no? Ya no voy a estar a expensas de lo que haga el Java Reflection, pero sí que tendría que fletarme esa definición a patita. ¿Sale? Entonces es una de las desventajas, ¿no? Hoy en día la alternativa a eso, tal vez utilizar frameworks de pruebas como lo es JUnit con Mockito, que con Mockito hacemos algo similar, hacemos como un moqueo de lo que son los valores que pueda tener un bin, ¿sale? En el caso de hacer el AutoWired por propiedad, el mayor riesgo ahí que le veo es que si de repente eres un poco desolvidadizo o un poco distraído, puedes caer en el error de que si tú ves que tu código compile de forma exitosa, vas a decir, ok, no hay ningún problema, todo mi código está bien, ¿no? Pero ya al momento del runtime, si por ahí olvidaste alguna anotación, es cuando surgen los problemas y cuando salen ahí los null pointers. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Vale. ¿Ya habían utilizado estas tres formas de hacer inyección? En mi caso, la última, esa que está mostrando. La de por header, ¿no? Digo, Así es. Por campo. Sí, por el atributo. Vale. Entonces, digo, ahí son libres de utilizar cualquier forma de inyección. Digo, nada más la recomendación es acá hacia dónde lo van orientando, ¿no? Les digo, antes de que existiera Mockito, pues sí, una de las formas más utilizadas era el hacer la inyección mediante constructores. Pero digo, hoy en día ya hay bastantes herramientas. Yo les soy sincero,
soy muy práctico, la verdad, utilizo también esta más, la de por campo. Es una pregunta, ¿eso por constructor se ocupa para algo en especial o nada más es una forma adicional de hacerlo? Son formas, exacto, son formas adicionales, sí. Les digo, ahí en temas de buenas prácticas, lo que te decía, ¿no? Si lo que quieres hacer es, desde un momento que estás haciendo la construcción, es validar que efectivamente todo el POJ, por ejemplo, que tú estés generando, va a tener el comportamiento con los valores que tú estés deseando, es más fácil que lo utilices así. ¿Por qué? Porque miren, bueno, vamos a llegar al momento ahorita en el curso en donde nos vamos a enfrentarnos a eso, ¿no? Vamos a hacer por ahí algunas pruebas unitarias, ¿no? Entonces, existen algunas reglillas o pequeñas cosillas que debemos de respetar cuando trabajemos con los test unit, ¿no? Una de ellas es que, por ejemplo, no vamos a tener el acceso a lo que es el contexto real de Spring, ¿no? Sino que se va a hacer una simulación, se va a hacer un mock-up, ¿no? De lo que es el contexto, ¿ok? Entonces, al hacer eso, muchas veces lo que nosotros tenemos es que en algunos casos no tenemos el completo dominio de lo que son todas las clases. ¿Cuáles clases? En específico, pues a lo mejor una clase abstracta, ¿no? Una clase abstracta mediante los mocks no las podemos testear, ¿no? O por ejemplo, si dentro de alguna clase yo tengo métodos privados, también los métodos privados no los puedo testear mediante mocks, ¿ok? Pero en muchas ocasiones, al probar o ya al tener una cobertura de un método público que haga la invocación a un método privado, con eso tenemos la garantía de que hemos probado algo, ¿no? Entonces, como te decía, todo este tipo de alternativas se fueron creando porque se fue dejando, por un lado, el uso de hacer inyección de dependencia mediante los constructores. ¿Sí respondí la pregunta o te revolví un poco más? No, sí. Estoy. Vale. ¿Alguien más con otra duda, chicos? Bueno, vamos al problema que yo les planteaba el día de ayer. ¿Sale? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que por ahí teníamos el tema de que yo les decía, oigan, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo al tener un programa o al tener una funcionalidad, no tengo este contexto, no tengo todo esto, ¿no? Sino que tengo por acá un provider, información de un tercero, pero esta información yo la voy a utilizar por acá, ¿no? O la voy a utilizar por acá. ¿Vale? Muchas veces toda esa información pues viene en un jar, viene ya en punto class, no la podemos nosotros ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor de acá lo que yo requiero es una funcionalidad que después de que yo haya hecho una recuperación de esto, a lo mejor me convierta, voy a hacer una tontería, me lo convierta en un formato hexadecimal, ¿no? Pero a lo mejor Java no lo tiene. Entonces, por ahí navegando en la nube, dice, pues ¿sabes qué? Pues ya encontré una funcionalidad, ¿no? Y ya vi su método, y ya vi su definición de API, y todo bien coquetón, entonces le voy a hacer una prueba y sí, le hago una prueba de concepto y sí lo puedo utilizar, ¿no? Pero me enfrento al problema de que realmente yo no lo puedo instanciar, ¿no? Sale toda esta información del proveedor, yo no lo puedo instanciar. Todo lo que les digo, pues ni modos de que yo esto lo pase de un zip o lo pase de un jar, lo pase a un punto class y ese punto class lo decodifique, tenga un punto Java y por acá haga una inserción de mi código de punto Java, ¿no? Eso no es una buena práctica, ¿ok? Entonces, Spring nos da como alternativa utilizar lo que son la definición de bin explícitos, ¿sale? ¿Qué es un bin explícito? Un bin explícito es hacer una definición, para la redundancia explícita, de algo que yo quiero manejar, ¿no? En este caso, por ejemplo, si
Si les digo, si yo no soy el dueño de cierta información, pero ya sé de qué es lo que yo necesito, qué objeto es lo que voy a necesitar, pues súper fácil. Hago un método que dentro de ese método yo pueda recuperar la información que tenga y ese método yo lo defino como bin, ¿sale? Con esto le estoy diciendo otra vez, oye Spring, esto que yo tengo, manéjalo tú por favor, ¿sale? Esto es parte de lo que yo te entrego a ti para que tú hagas la inversión de control y yo pueda obtener la inyección de dependencia, ¿sale? ¿Cuál es una de las características bases para que yo utilice el bin? Una de las características bases es que yo tenga una clase que sea, en primera instancia, que tenga la facultad de que pueda ser configurable. Eso es mediante el enable autoconfiguration y que pues pueda leer todos los componentes de Spring, ¿sale? Esta notación, lo vamos a ver más a detalle, es conocida como una metanotación. ¿Qué quiere decir eso? Que esa notación está compuesta por más de una notación, ¿sale? Entonces, una de las notaciones que tiene es la del Enable Configuration, Auto-Configuration, y esa de Enable Auto-Configuration me permite hacer esto, me permite hacer la definición de bienes explícitos, ¿ok? Entonces, con eso yo resuelvo esta parte, porque en lugar de tener que hacer una inyección de código puro, lo que tengo que hacer es de esto, yo abstraigo lo que necesito, y esa parte que yo necesito se la doy al contenedor de Spring. ¿Ok? ¿Ya habían utilizado esa parte? Por mi parte, no. No, tampoco. ¿No? Bueno, ahí les doy un tip. Esto es súper útil cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, les decía, por ahí vamos a tener un bonus que va a ser trabajar con configuración, con una conexión, perdón, hacia una base que está en la nube, ¿sale? Entonces, para hacer esa comunicación tenemos que hacer cierta configuración especial, ¿sale? Entonces, esta configuración especial es generar un objeto de este provider, ¿no? Entonces, para hacer eso, vamos a tener que hacer definiciones de bin explícitos. Y les digo prácticamente que es lo mismo. En lugar de yo tener que hacer una instanciación, lo que hago es esto. Hago esa definición y con ello ya lo tengo acá dentro de mi contexto y con eso puedo ya trabajar. ¿Cómo ven? ¿Sí quedaron un poquito más claros los conceptos? Chicos. Sí, sí está claro. Bien, entonces. Muy bien. Por ahí alguien había pedido también que hiciéramos una definición. Bueno, que hiciéramos unos ejemplitos de lo que eran los scopes, ¿no? ¿Cierto o falso? Sí. Vale. Miren, ahorita es nada más a modo de que lo vean plasmado, pero en la práctica eso sí lo vamos a hacer, ¿sale? Por ahí, Ok. creo que entre mañana, pasado mañana, tenemos ya contemplado el hecho de que hagamos configuraciones y pues bueno, vamos a hacer en clase y aparte pues voy a dejar tarea, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tarea? Y una tareita. Ok. Sí, tranquila, sí. Marisol, tranquila. Casi tarea. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿De qué hablas? Claro está No. que lo ideal es de que pues realmente lo lleven a cabo para que el audio también tenga un panorama si hay algo que reforzar con base en estas sesiones, pero igual, ¿no? O sea, no vamos a pasar la calificación a a Luis, ¿no? Sí, no, es más como dice yo. Sí, es más para que lo practiques, ¿no? Claro. Sí, de todos modos, mañana vamos a revisar el tema esto de por qué de repente se ve un poco borroso. Entendería también que han utilizado Skype, Teams o algún otro
alguna, o qué otra plataforma utilizan para el tema de sus conferencias? Zoom. Sí, también podríamos revisar el tema de Zoom. Entonces, por el momento, pues vamos viendo qué sucede con Meet, porque no sé si sea igual en cuestión del internet o pues igual hay algún tema ya también con Meet, ¿no? Que esté como un poco inestable, porque el día de ayer estuvo bien, ¿verdad? Ayer estuvo todo bien. Sí, no tuvimos tema. Quizá es Y ahorita, que tenga. sí, y ahorita le sigue marcando eso. Ahí, Mar. O sea, ¿no? ajá, creo que el problema era con Mar, ¿no? Que como que se distorsionaba la pantalla. Es que es como de momentos. De momentos sí se ve como. Ya. Y no sé qué pasa, pero así como que cuando va cargando ya se va aclarando el panorama. Pero adelante. Sí, sí. Va, perdón. Pues miren, igual acá es súper sencillito los ejemplos. Lo que estoy haciendo acá es la definición igual otra vez de lo que son los objetos, que le voy a decir Spring, que los maneje. Lo estoy definiendo. Y pues bueno, ya que hemos trabajado con lo que es el bin explícito, miren, si quieren, este es un buen ejemplo para que demos un repaso de lo que es el uso de bin explícito. ¿Les parece? Les explico todo cómo está. Fíjense, esta clase, no la he anotado como un componente de Spring para que sea manejado por el contenedor. ¿Sale? ¿Ahí lo ven? Esto es como si yo tuviera un proveedor, ¿no? Como si esto viniera de alguien más, como si yo no tuviera el control de ese código. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo acá es que de manera explícita yo estoy generando una parte de lo que yo necesito, ¿no? Porque así es, o sea, muchas veces les digo, el objetivo de trabajar con Spring y Maven y todo lo que tenemos en el ecosistema de Java junto con Spring, es eso, es el de nutrirnos de lo que ya exista, ¿no? O sea, no es de reinventar la rueda, no es de estar ahí copiando y pegando códigos, no, prácticamente sirve, tráetelo, lo puedes agregar como una dependencia, son las ventajas del open source, y con eso tú puedes ir trabajando, puedes ir enriqueciendo tus funcionalidades sin necesidad de estar retrabajando, ¿ok? Entonces, fíjense, con lo que estoy haciendo, pues prácticamente lo que me interesaba es traerme lo que es el objeto, y dentro de esto vamos a trabajar con lo que son los dos scopes, el de prototype y el de singleton, ¿sale? Pues yo les decía ayer, por ejemplo, si yo a esta parte no le pongo ningún tipo de, si yo no le pongo ningún tipo de forma explícita, de qué manera va a ser el ciclo de vida de mi componente, en automático Spring lo define como singleton, ¿vale? ¿Qué decíamos que era singleton? Pues únicamente una instancia para todo el ciclo de vida de la funcionalidad, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo acá es que estoy generando dos extracciones de lo que es mi bin, ¿sale? Estoy seteándole una información, ¿sale? Y por otro lado, pues sabemos que al utilizar esta operación de comparación en Java, lo que me indica es que si las referencias hacia esos dos objetos son iguales, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, esta cosa, si yo la corro, acá está la parte clave. Yo recuperé dos instancias, pero las dos instancias traen exactamente lo mismo, ¿sale? Y pues aún así, si no me creían, pues estoy haciendo la comparación, ¿no? De esas instancias. ¿Esas instancias apuntan hacia la misma dirección? Sí. ¿Qué quiere decir con eso? Que digo que aunque yo tenga dos referencias, las dos referencias apuntan a la misma instancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Ok, vale. Y eso quiere decir que durante todo el ciclo de vida solo se generó un único objeto, no se generaron más. Ahora, si yo de forma explícita te defino un scope a mi bin, Pues ¿vale? lo digo, Mándeme. perdón que te interrumpa, pero se te dejó de oír. Ok, ¿ahí me escucho? Sí, ya te escuchas. Va. Pues gracias, amigo Luis. Muy bien. Es el mismo ejercicio. Yo lo único que estoy haciendo es cambiarle el scope de la funcionalidad del bin. No hacemos nada más. Y ahí está. ¿Sale? Lo que sucedió es que únicamente a uno de los objetos se le setió el valor, no a los dos como sucedió en el singleton. ¿Ok? Y para confirmar que realmente las referencias hacia donde estoy comparando estos objetos han cambiado, sí, se han cambiado, ¿sale? Con eso me cercioro mediante esta comparación, y eso quiere decir que las referencias apuntan a objetos diferentes. ¿Vale? Ok. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿en qué casos debo utilizar singleton? ¿En qué caso debo utilizar prototype? Si me lo preguntan, no lo sé. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Por qué no lo sé? Porque son más como temas en cuestión de cuando nosotros hacemos la definición de una arquitectura. Cuando nosotros hacemos la definición de una arquitectura, detectamos componentes que pueden ser comunes, que pueden ser transversales, ¿sale? Entonces, hasta en ese momento es cuando dices, ok, voy a utilizar a lo mejor comunicación con un fichero, ¿vale? Entonces, yo no puedo estar abriendo muchas instancias para hacer la comunicación hacia un fichero, ¿estamos de acuerdo? O no puedo generar muchas instancias para estar haciendo comunicación con una base de datos, ¿no? Lo ideal es que yo haga una única conexión a nivel de mi definición y tal vez ya con un servidor de aplicaciones yo haga un pool de esa conexión, ¿no? Pero realmente a nivel de código lo ideal es que yo solo tenga una, ¿no? Entonces, en ese caso, lo ideal es utilizar el bin como singleton, ¿ok? Ahora, no sé, por ejemplo, ya revisando, a lo mejor vamos a trabajar con sockets y dices, bueno, yo a lo mejor por ahí voy a tener un módulo donde tenga que hacer información o tenga que hacer comunicación con varios de mis clientes o varios de mis colaboradores. Entonces, para cada uno de esos sockets que se vaya creando, pues debe de tener información única que solo sea utilizada para un único socket, no tenga que ser compartida por los demás, ¿ok? Cuando sean esos casos, dices, bueno, ok, si todo esto yo lo voy a utilizar por inyección de dependencia, pues lo que más me conviene es que yo haga esa definición de mis sockets o de esos objetos, yo los haga mediante prototype, ¿no? Porque para cada una de las instancias que se vaya generando, yo no necesito que sea una diferente, ¿no? Que no sea la misma, ¿no? Pues no, la misma información que yo tengo en un chat la van a ver para todos. ¿Ok? Ok. Vale. Pues, visto eso, chicos, pues nos seguimos con la teoría. ¿Les parece? Ok. Vale, entonces vamos a retomar donde nos quedamos ayer. Ok. Supongo que hoy en día se han escuchado de lo que es REST, ¿no? Sí, de hecho lo ocupamos. Lo ocupan en el día a día. Qué bueno, fíjate, me da mucho gusto. De hecho, es algo de lo que hoy en día se utiliza más como el servidor de servicios, ¿no? Como una forma de exponer servicios ante los consumidores, ¿no? Bien, vámonos súper rápido con lo que es la teoría de REST, fíjense. ¿Ya saben lo que era el acrónimo de REST o no?
Como me lo sabía, ¿no? Sí, A ver, ¿cómo te lo sabías? ¿Quién dice yo? Es pregunta de examen. No es cierto, Marisol, no va a haber examen. No, fíjense. Bueno, el acrónimo es Representation State Transfer, ¿no? ¿Pero qué quiere decir con el state? ¿A qué le suena? pues que va a regresar un estado. Ok. ¿Alguien más? ¿A qué le suena? Pues, Tranquilo, no. Digo, es una lluvia de ideas, no es, como dice Jonas, no es examen, no es evaluación, no es ver cómo andamos, no, tranquilo. Con toda la confianza, díganlo. pues justo como la palabra lo dice, ¿no? Es tal cual como un estado. Muy bien. ¿Por qué hago hincapié en preguntarles eso? Porque una de las principales características que tiene REST es que todo es sin estado. ¿Sale? Sí sabían eso, ¿no? Y van a decir, ¿y ahora qué carajos quiere decir sin estado, no? ¿A alguien le suena a qué es sin estado? Creo que no. Ok, vale, fíjense. El hecho de decir sin estado es como una forma de una analogía rápida. Como lo que me da muy seguido es una forma de olvidar las cosas, ¿no? Una forma de amnesia en donde dices, ok, yo realizo una primera petición, pero a la siguiente petición, toda esa información que yo recolecté, ni me acuerdo, ¿no? O sea, toda esa información que ha pasado del cliente al servidor, digo, del servidor al cliente o del cliente al servidor, para la capa de servicios o la capa donde yo tenga la definición de mis servicios, va a ser agnóstica. Va a ser agnóstica porque el servidor no va a guardar el estado de la petición anterior. ¿Sale? En algunos casos, no sé, como les digo, EJB, en EJB teníamos esas dos modalidades de hacer servicios. De hacer servicios con estado, de hacer servicios sin estado. ¿Ok? Entonces, es una de las principales características de REST, ¿no? El no tener estado. O el tener que hacer peticiones sin estado. ¿Vale? Eso normalmente en el inglés se le conoce como styles, ¿no? Entonces, por ahí van a haber mucha documentación cuando se tengan que empapar un poquito más de REST. Van a ver muchos tipos de cosas, ¿no? De las principales características de REST es el styleless. ¿Ok? Entonces, bueno, vámonos recio. ¿Qué es REST? REST es un estilo arquitectónico para hacer la definición de APIs. APIs igual, pues es un concepto que yo lo hago más como una analogía, que es aquella capa que te permite de alguna forma opacar o no tener la facultad de mostrar todo lo que se hace tras bambalinas por una funcionalidad. ¿Ok? Y lo que les decía, los principios de REST es que REST es orientado a recursos. ¿Sale? ¿Alguien ha escuchado el concepto de recursos? En términos de programación, ¿verdad? ¿O a qué le suena esa palabra o ese concepto de recurso? Es que no sé cómo definirlo yo, pero pues es alguna funcionalidad de un sistema, una página o algo así. De hecho, hasta el propio explorador te dice cuando se cae un portal o dice recurso no disponible. Recursos no encontrados, ¿no? Ajá. Pues muy sí, bien, muy bien. se me hace de ese modo, así lo podría definir. Perfecto. Sí, de acuerdo. Fíjense, es un poquito más allá. REST es muy explícito en lo que es el tema de tecnicismos, ¿no?
hay dos enfoques importantes con REST, lo que es RESTful y RESTless, ¿no? Entonces, por ahí el concepto de RESTful es algo que se orienta a recursos. Pero efectivamente, el recurso puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, prácticamente, como para hacer una delimitación, vamos a llamar recurso todo aquello que pueda dar funcionalidad al negocio y que además funcionar con una entidad de negocio, ¿sale? ¿Cómo vamos a poder tener esta relación? ¿Cómo vamos a decir, ok, es una entidad de negocio? Pues va a ser todo aquello que nosotros podamos persistir dentro de una base de datos, ¿sale? Ahora, aparte de eso, debe tener una característica principal. La característica es que debemos de tener un identificador único, ¿sale? Lo que les decía, las operaciones son styles. Y por otro lado, REST se basa mucho en lo que son los protocolos, en los status, los HTTP status, de lo que es el protocolo HTTP, ¿ok? Entonces, prácticamente va muy, muy de la mano de lo que es el CRUD con estos status, ¿no? Entonces, por ejemplo, para yo hacer un borrado, me auxiliaré de hacer uso del delete, ¿no? Del HTTP. O para hacer la creación de un recurso, pues a lo mejor voy a apoyar del método POST, ¿no? Del HTTP. Por otro lado, es una teoría que prácticamente todo lo que sea REST siempre se debe de representar en un JSON. La verdad es que no, la verdad es que REST tiene la facultad de poder ser representado de múltiples formas, ¿no? Lo podemos representar mediante un JSON, mediante un texto plano, lo podemos representar mediante un multipar, por cualquier cosa, ¿no? Inclusive hasta en XML, ¿no? No por eso deja de ser REST, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Lo que les decía, pues bueno, las dos implementaciones que tenemos es RESTful y RESTless. RESTful va a ser lo que les digo, orientado a recursos, y RESTless va a ser orientado a acciones. ¿Qué van a hacer las acciones? Las acciones va a ser todo aquello que opera de manera indirecta sobre los atributos de un recurso. Vamos a poner un ejemplo. Yo a lo mejor tengo un recurso de lo que es cuenta, ¿no? Entonces yo a lo mejor una cuenta le puedo hacer varias cosas. Una cuenta la puedo dar de alta, ¿no? Una cuenta yo puedo agregarle dinero, ¿no? Le puedo hacer depósitos, ¿no? Con esto estoy haciendo una modificación del estado del recurso, ¿no? A lo mejor puedo retirar dinero, pero también puedo hacer operaciones como lo es obtener un estado de cuenta, ¿sale? Entonces, el estado de cuenta como tal no es una operación que afecte de forma directa al recurso o a los atributos del recurso. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es obtener una representación o estoy generando una acción sobre mi recurso. Estoy operando de forma indirecta, ¿sale? O tal vez yo el enviar un correo posterior al retiro de efectivo, ¿no? Otra vez, lo que sucedió de forma directa dentro de mi recurso, pues fue la acción de retirar ese dinero, ¿no? Pero lo que está sucediendo de forma indirecta es el poder hacer esa notificación, porque la notificación no es algo que sea dentro de los valores o dentro de las propiedades de una cuenta, un tipo de información que afecte el estado de mi recurso, ¿sale? Sí quedó un poquito más claro en lo que es RESTful, RESTless. Sí, está claro. Sí, muy bien. Ahora, todo este tipo de cosas, de lo que es RESTful, de lo que es RESTless, viene prácticamente de lo que es los principios básicos, los principios de diseño, ¿no? El hecho de tener yo dos entidades, con estas dos entidades pues puedo, hay un concepto que me gusta, que lo he utilizado, que es el concepto de extrapolación. Y la extrapolación es llevar esa información de tenerlo en tablas a tenerlo ahora en una URL, ¿no? Prácticamente es como ya conocemos la implementación de un servicio hecho por REST o RESTful o RESTless, ¿no?
más características de RESTful, ¿no? Son servicios web que están basados en REST, se representa mediante una URL, hacemos uso de los HTTP y hacemos uso de lo que son los headers, ¿no? Prácticamente toda operación que yo haga, ya sea RESTful o sea RESTless, aparte de auxiliarme de los métodos HTTP, pues también hago uso de lo que son headers del navegador, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el hecho de crear un recurso, yo debo si estoy planteado dentro de un alto nivel de definición de servicio REST, debo de implementar algo que se le llama HEITOAS. ¿Han escuchado el concepto de HEITOAS? No, para mí no me suena. Vale. Bueno, dentro del nivel de maduración de REST, el modelo HEITOAS es el que se encuentra ahí, en la parte más alta, ¿no? Lo que nos dice es que tener una buena implementación de servicio REST me debe de ser útil con únicamente una entrada, y con esa entrada yo poder hacer una navegación de todo lo que es mis recursos, ¿no? O de todo lo que son las operaciones relacionadas a mis recursos, ¿no? Ya sea del mismo recurso, del recurso padre, o subrecursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, al momento de yo generar una creación, lo que debo de utilizar es eso, ¿no? Con los headers, el uso del header location, que mediante yo puedo hacer navegación de mis APIs. Esa parte bonita, igual, y si pueden ahí con más tiempo que tengan, les sugiero que igual se echen un clavadito en esa parte de HEITOAS. No siempre se puede llevar a cabo ese modelo. ¿Por qué? Porque vamos a depender mucho de lo que tengamos como parte de definición, ¿no? Muchas veces nunca, o bueno, casi nunca se puede llevar como que a la parte de la operación, o el hecho de decir, bueno, a lo mejor, volviendo al ejemplo de cuentas, no siempre por necesidad funcional voy a sacar toda la operación CRUD de a golpe, ¿no? Tal vez en algún momento, por el tipo de operación que tengamos, digamos, bueno, pues ¿sabes qué? Pues hoy únicamente podemos hacer consultas de lo que son información de la cuenta, podemos hacer información de lo que es el tracking de retiros, pero aún así todavía no tenemos cómo generar el alta de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque existen bastantes trabas por parte de negocio, no tanto en cuestiones técnicas, sino por parte de negocio existen muchas trabas el cómo puedan hacer aperturas de cuentas, ¿no? Entonces, para tener HEITOAS, les digo, lo óptimo es que salga así de golpe, no todo lo que sean las operaciones CRUD relacionadas hacia un recurso. Ahora, dentro de los verbos que más se usan, lo que les decía, ¿no? Es relacionados a las operaciones CRUD, ya sea un POST para la creación, un GET para hacer consultas, un PUT o un PATCH para hacer actualización, y un borrado, ¿no? Pero tenemos adicionales, tenemos lo que es el option, tenemos lo que es el hit, para poder también tener operaciones RESTful, y estas no son necesariamente relacionadas al recurso, ¿no? Sino un poquito más a la interacción, al hecho de ver si tenemos cierta información o si no tenemos cierta información. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Ok. Ok, ahora, supongo que de los estatus, pues bueno, estos ya los han utilizado casi todos. ¿Han utilizado el 201, por ejemplo? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Han utilizado el 202? Sí. Que bueno, el 202 se utiliza más para cuando nosotros hacemos peticiones asíncronas, ¿no? Una vez que nosotros hacemos la delegación de lo que el servicio tenga que hacer, no es necesario que nosotros esperemos hasta que el back resuelva, ¿no? Sino que nosotros podemos decir, ok, te respondo con 202, y posteriormente, cuando ya se haya terminado de ejecutar o se haya realizado de forma exitosa tu petición, pues igual se genera otra notificación, ¿no?
Pero digo, esto es más para trabajar con operaciones asíncronas. ¿Ok? ¿Sí han trabajado con operaciones asíncronas, chicos? ¿O todo Sí. es más síncrono? Ok, vale. Duda, ¿han escuchado del estatus 204? Sí, 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 tenemos. la hemos utilizado, pero no tan a menudo como deberíamos. Ok, vale, fíjense. ¿Alguien sabe la diferencia entre un 200 y un 204? Porque al final de cuentas los dos son para hacer peticiones, bueno, para indicar que las operaciones realizadas fueron exitosas. Sí, el 204, por ejemplo, algún reporte a lo mejor de ventas de tal día, pero pues si no hay información de eso, pues se hizo la petición correctamente, pero pues no hay información de ese reporte. Ok, vale. Sí, justo es eso, ¿no? 200 siempre debe ir acompañado por un body de respuesta, ¿no? Aparte de los headers, debemos un body con la información con la cual nosotros estamos devolviendo, ¿no? Mientras que el 204, pues, es opcional que nosotros regresemos un body en la respuesta, ¿no? No es necesario que nosotros le coloquemos, ¿no? Ahí es más opcional, ¿no? Por ende, se ha manejado que el 200 debe de ser con un body de respuesta y el 204 no debe de tener un body, ¿no? Pero les digo, ahí es opcional, es de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. ¿Ok? Y como tip general, pues prácticamente todos los estatus en el rango del 200 son utilizados para indicar que una petición fue exitosa. O sea, ya sea una petición asíncrona o síncrona. Mientras que los 300 en su mayoría se utilizan para decir si tenemos o no tenemos nosotros permisos o facultades para operar con un recurso. ¿Sale? Mientras que toda la gama o la mayoría de gama de los 400 nos indica que nosotros hemos tenido por ahí algún error. ¿Ok? Los más comunes es el 409, que nos indica un conflict, o un 404, que nos indica que por ahí el recurso con el cual nosotros queremos operar no ha sido encontrado. ¿Ok? Mientras que los 500 nos indican que por ahí hubo un error, pero ya no es tanto de aplicación, sino es un poquito más de error del servidor. ¿Ok? Sí. Por acá tenemos ejemplitos, creo que ya los han visto. De SWAP, ¿qué tanto han escuchado de SWAP, chicos? Pues bueno, ese lo estuve manejando mucho en la universidad, ya fuera de ahí casi no me tocó y pues es muy similar al REST, pero pues todas las peticiones o el cuerpo son estrategias XML. Exacto, fíjense. Ahí de forma rápida y resumida, los servicios SWAP se les conoce como servicios de grano grueso. ¿Por qué de grano grueso? Porque mientras que REST se enfoca en lo que son pequeñas partes, el tener recursos, y en SWAP nosotros podemos tener un servicio tipo que recupere, ponle tú 5 o 6 tablas de la base de datos, ¿no? Entonces, no tenemos ahí una limitante, no tenemos ningún tipo de patrón que nos indique que lo que estamos haciendo es bueno o es malo, ¿no? O sea, realmente mientras que el performance aguante y lo que nosotros estamos consultando sea de uso y se pueda utilizar en un frontal, es válido, ¿sale? Nada más, lo único que utilizamos pues, son los grammar, que son partes de la definición de SWAP, y pues bueno, la mayor diferencia es que utilizamos un cliente para que a partir de ese cliente nosotros podamos hacer la construcción, ¿sale? Cuando nosotros los consumimos. Normalmente, casi todo lo que les decía, no son un poquito más de teoría, todo lo que sea información de SOAP siempre se relacionaba a lo que es el XML, ¿no? Y todo lo que fuera REST siempre se relacionaba a lo que es JSON, ¿no? Mientras que la definición de descripción de lenguaje para los servicios SOAP
es el WSDL, es un protocolo estándar, ¿no? En REST se ha optado por utilizar lo que es el WADL, no es tan estándar, ¿no? En REST utilizamos lo que les decía, lo que era, por ejemplo, con EJBs, peticiones con estado, peticiones sin estado, mientras que REST no. REST únicamente resuelve peticiones sin estado, ¿no? En la parte de operaciones un poquito más orientadas ya a performance, pues bueno, SWAP no nos permite interactuar con caché, mientras que REST sí. ¿Vale? Otra característica es que con SWAP nosotros podemos utilizar únicamente el verbo post y no va a haber nadie que nos diga que lo que estamos haciendo está mal, ¿no? Mientras que en REST, les digo, es un poquito más sensible en cuanto a la forma de cómo nosotros tenemos que operar, que tiene que ser un poquito más ad hoc, ¿no? Si nosotros estamos haciendo una consulta, pues debemos utilizar el verbo get, mientras que si estamos haciendo una actualización, pues debo de utilizar un put o un patch, ¿ok? Y pues una característica muy importante es que la mayoría de los servicios SWAP sí tienen seguridad, ¿vale? Mientras que para REST hacemos uso de otras capas, ¿no? Sí. Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Vale, ya se me están durmiendo, chicos. Ok, vale. Bueno, con esto hemos terminado la primera parte del temario, chicos. Lo que es el principio de una introducción rápida a lo que fue Spring. Un paseo rápido por lo que son los servicios red, lo que es SWAP. Y pues bueno, ya por ahí vimos algunos ejemplitos de cómo hacer la inyección de dependencia, ¿no? O la variación de lo que es la inyección de dependencias. Vale, hasta aquí todo tranquilos. ¿Alguna duda, algo que les salte, algo que no les haya quedado claro? Nada más una cosa. ¿Cree que nos puede compartir esta presentación para darle un repaso después? Sí, claro, sí, sin problema. Sí. Sí, también ya esta parte, yo creo que ya se las estaremos enviando en un rato, o ya sea el día de mañana, para que igual como comentan, ¿no? Que ya también puedan darle un buen repaso. Y por otro lado también, como saben, el día de hoy ya vamos a empezar a subir los videos para que, pues, si tienen la necesidad de volver a repasar, pues lo puedan realizar, ¿va? Gracias. Listo, pues no sé si hay algo